el parcial. Por lo tanto, tenemos dos cuestiones para hacer. O damos clase como que no pasará nada y el parcial es una pavada, o aprovechamos estas 2 horas y vemos algo del parcial. Eso lo deciden ustedes. Como esta es una cátedra democrática, aceptamos sugerencias. Si quieren discutimos temas del parcial, lo que va, bla bla, algunos ya sienten como diciendo, esta es la mía. O hacemos eso o damos clase normal. Estamos dispuestos a las 2 cosas. Ustedes deciden. ¿Qué tipo amplio? El parcial. Bien. El parcial. A ver, los temas del parcial lo tienen en claro cuáles son. Revolución boliviana y revolución cubana. La parte especial es Revolución Boliviana y Revolución Cubana. De la parte de los prácticos, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Florescano. A Florescano. ¿Qué fuentes trabajaron? ¿Bañán? La programa Morelos y el Padre Guarda. ¿Vieron eso? ¿Qué otra cuestión vieron? Ajá. Y de la parte especial es Cuba y Bolivia. Sí. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que quieren preguntar? ¿Por dónde van? ¿Va a tomar procesos, profe? Voy a tomar procesos, sí. Procesos, sí, de una. Listo. Procesos. Generalmente los procesos pueden ser una pregunta comparando las 2 revoluciones, las bases de las 2 revoluciones, la historia de las 2 revoluciones. Puede haber distintas aproximaciones. Nosotros no preguntamos fechas porque las fechas o la cuestión fáctica uno la debe saber, pero es lo que es más fácil de repasar. Digo, porque uno no tiene permanentemente en la cabeza las fechas. Generalmente cuando uno prepara una clase o relee una clase, vuelve a fijar algunas fechas que se le van. Digo, lo que no se pueden ir son los procesos. Piensen ustedes que partimos de 2 esquemas de revoluciones que tienen raíces distintas. Una es la debilidad estructural del Estado-Nación y la incapacidad que tiene este Estado-Nación para relacionarse con el mercado, que es la revolución boliviana, y cómo hay un permanente desafío por parte de las clases subalternas de cómo estructurar un Estado-Nación y que ese Estado-Nación contenga los reclamos y es impericia de la clase dominante de consolidar ese Estado-Nación. Que nosotros vemos que la crisis del 30 lo va a profundizar, que las salidas autoritarias y la salida de la guerra, una posibilidad de escapar hacia adelante, también va a profundizar la cuestión de cómo resolver la revolución boliviana. Y por el otro lado lo que tenemos es un periodo de socialismo militar, que eso va a enmarcar bastante la realidad de Bolivia, nuevamente la llegada de la rosca y por último las experiencias del MNR y cómo van a confluir en un mismo proceso 2 revoluciones. Una, la revolución campesina y el reclamo sobre los medios de producción, y otro, la revolución que intenta el proletariado boliviano a través de los mineros. El punto está que si uno ve la revolución boliviana, y es algo que por ahí nunca se termina de saldar, es que mucha parte de la bibliografía de la revolución boliviana dice que hay un mecanismo de traición del campesinado por sobre el movimiento obrero. De hecho, ustedes si ven el texto que le dimos de Mires, habla un poco de la revolución obrera que terminó siendo campesina. Digo, eso es muy difícil de saldar, porque indudablemente la revolución obrera era imposible de llevar adelante porque no había una masa crítica de obreros que reclamaran por sobre los reclamos de
los campesinos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hay algo que muy pocos autores lo tratan, y uno de los que lo ha tratado es acá nuestra colega, es que hay una cuestión de... Es muy difícil de dividir la experiencia obrera de la experiencia campesina, porque hay un continuo flujo y reflujo de experiencia, porque los que son obreros o los que son mineros salen de las comunidades. Entonces, esa experiencia de lucha comunitaria no la pierden. Y no solo que no la pierden, sino que la retroalimentan. Por lo tanto, depende de qué momento o en qué parte del sistema productivo están, pueden tener las dos experiencias dentro de un mismo proceso. Es imposible pensar que los obreros tienen una experiencia por afuera de la estructura comunitaria. No sé si entienden lo que quiero decir. Están los dos mundos muy interconectados. Por eso es muy difícil de hablar de traición de los campesinos. Y de hecho, nosotros para la Revolución Boliviana todavía no queda tan claro. Pero si nosotros analizamos el proceso político de Bolivia en la década del 90 y sobre todo a principios del 2000, cuando se van a empezar a privatizar las minas, la mayoría de los mineros vuelven con su experiencia de lucha obrera a las comunidades. Y ahí es donde surge todo el movimiento de defensa de la plantación de coca, donde se fusionan las dos experiencias de resistencia. Por ellos nunca dejaron de ser campesinos, o nunca dejaron de tener esa permanencia o esa pertenencia, para ser más preciso, con los sectores campesinos. Entonces, eso es importante para mí para entender por qué no se puede hablar de traición y sí hablar de ritmos distintos de revolución. La revolución urbana obrera tiene un ritmo mucho más acelerado, un tiempo más acelerado que el tiempo que tiene el campo para hacer sus reclamos y su construcción política. Por eso nosotros vemos que puede haber avances y retrocesos dentro de un mismo proceso. Pero es indudable hoy afirmar, no se podría negar, y es indudable que la experiencia de Evo Morales es el producto de tantos años de lucha del campo boliviano. Eso le voy a preguntar, profe, ¿se puede decir que cuando llega Evo Morales es el fin de la revolución por el presidente aborigen? No, la revolución fue derrotada en la década del 60. Claro. Lo que no fue derrotado es la expresión campesina de la revolución, que tuvo marchas y contramarchas. Pero la revolución como tal, como proceso político, se cerró con el golpe del 64. Ustedes que hablaban de retener fechas, a veces se nos va. El golpe del 64 da por terminada la experiencia de la revolución. Pero lo que no quedaron, esa derrota de la revolución del 52, quedó una marca en la lucha campesina, y esa lucha campesina es la que va a continuar hasta llegar a la expresión más acabada, que es la llegada de Evo Morales, pero no solo lo que implica Evo Morales, sino por la figura de ser un presidente indígena, sino porque hay una reforma constitucional y hay una declaración de un Estado pluricultural y pluriétnico, lo cual modifica de raíz la estructura que había. Acuérdense cuando hablábamos de la Revolución Boliviana, que la clase dominante boliviana hablaba de el pueblo enfermo, que lo que le pasaba en Bolivia era por la cantidad de indios que habían quedado, y no se había optado por una solución al estilo chileno o argentino, que es que no quede ninguno. Entonces dice, lo que demuestra eso, que la estructura no es solo por la llegada de Evo, porque podría haber llegado Evo como podría haber llegado otro, sino por la modificación que hay en la consideración de lo que es el Estado boliviano. Eso por un lado. En el caso de Cuba, el proceso es mucho más fácil o mucho más complejo, depende como ustedes lo quieren ver. Si pueden pensar que nosotros lo que le vamos a preguntar simplemente arranca con del 52 al 59,
lo cual dejarían afuera varias de las cosas que nosotros queremos preguntar, pues nosotros consideramos que la Revolución Boliviana es el punto final del proceso independentista y no se entiende la Revolución Boliviana sino la cubana, perdón, gracias, menos mal que vino a corregirme, hoy es la venganza, la Revolución Cubana si no la anclamos en el pensamiento antiimperialista. Por otra parte voy a hacer un paréntesis y voy a decir, ustedes saben que estamos en un proceso de cambio de plan de estudio. Hay algunos informes que han llegado del claustro docente haciéndole hincapié al área de Americana dos cosas. Primero, que damos mucho de Iberoamérica y segundo, que falta que demos de la América angloparlante, o sea, quieren que hablemos de Canadá y Estados Unidos. Los franceses. Ya, bueno, pero como dice angloparlante es la mitad de Canadá y parte de Estados Unidos. Lo cual, si esto es así, me parece muy bien, pero yo voy a hacer una reivindicación. ¿No entendieron nada de lo que damos en Americana? 3, porque no damos Iberoamérica. Iberoamérica es un pensamiento imperialista, eurocéntrico, y dejan afuera la historia de Brasil, porque no es Iberoamérica-Brasil, dejan afuera al socio más importante del Mercosur, dejan afuera un montón de cosas. Entonces lo único que les pido, critíquennos todo lo que quieran, pero no nos humillen de tal manera que hablen de Iberoamérica. ¿Por qué no le reclaman a Argentina, que tampoco da historia angloparlante? Digo, yo no doy Iberoamérica, yo doy Latinoamérica. No tengo una visión eurocéntrica. Por favor, lo único que les pedimos es que esto nos lo entiendan. Después putéennos todo lo que quieran, que damos una historia horripilante, que somos todos desnucados, que somos impresentables, que no representamos a la academia, que la historia la tienen que hacer prohombres como en otras cátedras, que se sientan y hablan de cosas que no existen. Docentes que dicen que la historia termina en 1990, que lo demás es sociología, olvidándose de Marc Bloch cuando dijo en el campo de concentración, escribió y dijo, esa burrada me la decía un profesor de historia 50 años atrás, estamos hablando de 1900. Sin embargo, docentes de acá siguen repitiendo que la historia no es la historia reciente. Digo, todo eso lo puedo aceptar, pero no que digan que damos Iberoamérica. Digo, me he desganitado durante 2 meses para que ustedes entiendan que estamos en Latinoamérica, que tenemos una visión americanista, que no somos eurocéntricos, que detestamos Estados Unidos, que Estados Unidos lo vemos en espejo con las maldades que ha pasado en América Latina, que tenemos el pensamiento martiano que decimos, nosotros podemos denunciar al monstruo porque nacimos en las entrañas del monstruo, como dice Martí. Pese a todo eso, ustedes hablan y dicen, sí, porque hay mucha historia de Iberoamérica. ¡Pah! Y me lo pego a papa acá para no pegármelo en otro lado. Digo, es terrible. ¿Cómo pueden decir Iberoamérica? ¿Cómo nos dicen que damos Iberoamérica? Por favor. Es casi un pedido, una súplica. Díganos de todo, pero no que damos Iberoamérica. ¿Qué le respondió? No, lo tengo que responder el lunes que viene. Pero digo, de acá salieron, ustedes contestaron las encuestas, ¿o no? Bueno, alguien dijo que nosotros damos Iberoamérica. Se borraron. ¿Usted puso que damos Iberoamérica? Bueno, hay encuestas, ¿el profesor la vio o no? Sí, yo la vi. Ahí dice, el claustro estudiantil dice que el área americana da mucho Iberoamérica y no dan historia angloparlante. Lo cual digo, por ejemplo, si damos historia de Bahamas, ¿quedan satisfechos? ¿Historia de? Bahamas, porque son angloparlantes. ¿Pero en Francia? No me interesa, acá tienen de los angloparlantes, yo no sé hablar francés. Estoy hablando de No, pero a mí ¿qué pasa con México con los franceses? No pasa nada. Pero a los franceses, La Revolución Mexicana. pero los franceses nos lo comimos en 3 años.
Está bien, a Maximiliano. todo lo que quieras, pero... Y aparte no podemos dar historia de Francia porque ahí perdió Leclerc, el cuñado de Napoleón, lo matamos. 40.000 franceses le sacudimos en el 1804. ¿Eh? No me van a dar la Legión de Honor. Bueno, que no te la den, pero vos porque sos belga y querés que vos te estás con esos primos tuyos. Pero digo, ellos quieren historia angloparlante. Digo, historia de Bahamas, ¿se conforman? Podemos dar historia de listas como los franceses. Bueno, entonces, bánquesela, viejo. Pero digo, es una visión... Es que yo no estuve en el Congo. Por esto, te hubiese gustado. Pasó para el frente, vino para acá. Pero en el Ellos eran republicanos. Bueno, pero... monárquicos. Entonces tuvieron peronistas. Está bien. Chiqui fue peor, ¿viste? Bueno, pero vos porque tenés todas las desgracias. Pero en serio, no nos hablen de Iberoamérica, se los pido por favor. Se los pido por favor. Busquen a los responsables de las encuestas y corrijan. Dan mucha historia de América Latina. Los tipos estos son jodidos, hablan todavía del imperialismo, categorías históricas que son de modé, que están fuera de moda. No hay clases sociales y no hay sectores populares, no existe la lucha de clases. Todo eso lo podemos aceptar. Y nos pueden acusar de ser obsoletos, antiguos, de pensar que la historia todavía tiene mucho que decir, etc. Pero no quedamos Iberoamérica. Iberoamérica es demoledor. Bueno, cerrando este paréntesis, volvamos a la Revolución Cubana. Pese a todo lo que dijeron en la encuesta, la Revolución Cubana tiene una raíz netamente que está... anclada en la historia de Cuba y en la historia del antiimperialismo. No hay revolución cubana si no va de la mano del antiimperialismo. Y ese antiimperialismo va evolucionando y va a tener distintos mojones a lo largo de la historia cubana. El primero claramente José Martí, el que va a armar la estructura. El segundo es cuando se oponen a la dictadura de Machado, y ahí hay figuras que son trascendentales como Iteras y el directorio que van en contra de la dictadura de Machado. La figura de José Antonio Mella, que es uno de los artífices de la revolución, de la reforma universitaria cubana. Después, el otro anclaje fuerte contra el imperialismo es la figura de Chivás y el suicidio de Chivás, cuando él hace esa proclama en pleno programa de radio antes de suicidarse, llamando y apelando a este corazón cubano antiimperialista. Y lo otro es el movimiento 26 de julio. Por eso es muy difícil sostener que la revolución cubana es una revolución socialista. Esa es tu tesis. Esa es mi tesis. Es una revolución antiimperialista que en la segunda conferencia de La Habana en el 62, por una cuestión pragmática, se declara socialista. Pero también es un socialismo distinto al socialismo que estamos nosotros acostumbrados. ¿Por qué? Porque es un socialismo que se replantea desde posiciones distintas. O sea, si ustedes piensan la problemática que plantea la revolución socialista o el socialismo real, excluye permanentemente la discusión de qué hacer con los pobres en la Unión Soviética. O sea, nunca el socialismo o el socialismo real o el marxismo europeo discute qué es la figura de los pobres. Al contrario, son tratados de lumpen de lumpen proletario, antirrevolucionarios, etcétera, etcétera. La mayor preocupación que tiene Cuba es qué hacer con los pobres cubanos. Cómo resolver la pobreza en Cuba. Entonces, en la segunda declaración de La Habana, por consecuencia directa del bloqueo, de la invasión a Playa Girón, de la expulsión de la OEA, de la presión que está generando Estados Unidos, va a tener que declararse socialista porque tiene que hacer convenios bilaterales con la Unión Soviética. ¿Cuáles son las otras tesis que están contrapuestas a la tuya, pero que también tienen buena circulación? Que el castrismo-leninismo es
una reestructuración del estalinismo y que deja de lado las cuestiones básicas de la Revolución Cubana, como que la democracia directa, como algunas cuestiones que están más que discutidas y que lo hemos discutido a lo largo de todas las clases de qué es democracia. Si nosotros podemos considerar que un Estado revolucionario puede o no tener expresiones democráticas cuando no es la misma democracia representativa que nosotros tenemos en este momento. Digo, es otra forma de democracia, y donde se trata de subsumir que lo único que hizo Cuba es responder a lo que le decía la Unión Soviética. Y eso yo creo que cae de cualquier tipo de análisis en el momento que la Revolución Cubana perdura a los hombres y a los procesos históricos. O sea, ahí es un núcleo que si no, no se entiende desde qué lugar entender la Revolución Cubana. Ok, dos visiones. ¿Desde dónde habla Mires para los chicos? Mires habla desde una visión cercana a la Revolución Cubana, planteando algunas cuestiones que están en línea como nosotros decimos, pero con una crítica, porque Mires indudablemente no puede sacarse que él perteneció al MIR chileno y tiene una fuerte discusión con Salvador Allende y sobre todo con la posición de los cubanos en el proceso de Salvador Allende. Entonces es una visión, una mixtura. ¿Por qué? Porque sí reconoce la influencia del pensamiento de Martí, de hecho el capítulo es de Martí a las sierras, sí reconoce que hay toda una estructura anterior que justificaría el porqué la emergencia de Fidel y de la Revolución Cubana, pero a la hora de analizar Cuba la deja muy cercana a lo que pasa en la Unión Soviética. Por lo tanto, ese me parece que es el contrapunto que marca Mires. Pero lo que ustedes tienen que saber es que Mires, toda la crítica que la hace desde, si bien es un trabajo absolutamente académico, pero tiene cuestiones personales a resolver. Digo, los dos peores capítulos es cuando analiza la Revolución Chilena, el proceso de Salvador Allende, la UP en el poder, y lo otro la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque ahí está relacionado con sus propias experiencias. Por lo tanto, su crítica tiene que ver cómo él, o sea, la crítica a Cuba viene de la mano de la crítica que él ve a la revolución, al proceso de la Unión Popular y cómo jugó en Chile Fidel. Que Fidel fue muy claro con Salvador Allende. Fidel, cuando triunfa Salvador Allende, se pasa un mes en Chile. Y Fidel le dice a Salvador, vos vas a fracasar, pues estos tipos te van a volver loco. Vos para hacer la revolución en forma pacífica no la podés hacer. Tenés que fusilar a 1000 o 2000 chilenos y después ahí sí podés hacer la revolución democrática. No le hizo caso, a los 3 años al que fusilaron fue a Salvador Allende. Digo, son cosas del destino, pero en eso Fidel fue muy claro a la hora de darle un diagnóstico a Salvador Allende. Y esencialmente porque si bien es innegable hoy e indiscutible que la CIA y el Departamento de Estado norteamericano fueron los grandes artífices del golpe de Pinochet, es imposible entender ese golpe sin el vacío de poder que le hizo el MIR al proceso de Salvador Allende. Entonces, por eso Mires es crítico con la segunda parte de la... No sé si ya lo leyeron a Mires. Y más o menos es lo que yo digo, o lo dije más o menos bien. ¿Apruebo? Más o menos. Bueno, un 4. 4 es nota, lo demás es un lujo. Digo, entonces por eso Mires tiene esta doble visión sobre la Revolución Cubana. Es innegable, no puede negar el pasado, pero su crítica tiene más que ver con lo que pasó con el MIR y Salvador Allende en el proceso de la UP. Ahora, si vos tuvieras que hacer una pregunta para el examen, ¿cuál sería? ¿Sobre la Revolución Cubana? ¿Cuál sería sobre la Revolución Cubana? Y con este autor.
No por fuera del autor. No, con este autor. ¿A qué hora y en qué lugar Fidel decidió tomar el cuartel? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo se llamaban todos los miembros que hicieron el copamiento del cuartel? Nombre y apellido. Bien fáctico. Bien fáctico, y sí. Sí, eso es la historia. No, si yo tendría que hacer una pregunta con Mires, yo preguntaría cómo relaciona el pasado, Mires, el pasado de la formación del Estado cubano con el proceso revolucionario. Bueno, por eso, digo, tenés uno apuntaría a eso. ¿Va a apuntar eso? No creo, no, porque yo no hago las preguntas. Las preguntas... No, por eso pregunto, ¿qué preguntaría? Lo más importante es la pregunta. Pero bueno, la respuesta ustedes ya tienen el texto. Y si haría una pregunta sobre Mires y la Revolución Boliviana, ¿por qué él habla de una doble revolución? ¿O por qué él plantea el fracaso de la Revolución Obrera y no el fracaso de la Revolución Campesina? Que eso es... nosotros lo que intentamos es darle herramientas a ustedes para que cuando ustedes estén adelante de un curso puedan tener herramientas para contestar estas cosas. Pues la fecha cualquiera, abril del 52, sí, eso es fácil armar. Lo importante es pensar en términos de cómo explicar algo. Bueno, ustedes lo que tienen ahora, tienen una posible pregunta. Llegás a casa y lo tratás de responder. Y las dos están en Mires, Sí. Las dos preguntas están muy en Mires, por eso pusimos ese texto. Lo pueden complementar con todo lo que dimos en clase. Lo que dieron los adscriptos, lo que di yo, lo que fuimos discutiendo. No es algo que esté en contraposición, pero y muchas de las cosas que dijimos también en la parte especial sirven para analizar los prácticos. O sea, mucho de lo que dijimos acá sirve para Banyan, mucho de lo que dijimos acá sirven para otros textos que ustedes tienen. Lo que nosotros les vamos a pedir, con nosotros pueden escribir lo que quieren, pueden partir en términos epistemológicos de donde quieran, lo único que lo justifiquen. O sea, estamos abiertos, hay algunos que ya han cursado, han dado parciales y no tenemos grandes problemas, porque en realidad también para nosotros el parcial es un hecho fortuito. De hecho, por eso ponemos aprobado o desaprobado. La verdad es el final, que es donde ustedes tienen que sintetizar la materia. Porque en realidad ustedes están cursando dos materias en forma paralela, una del siglo XIX y otra del siglo XX, que si no se sientan a pensar en el final, no pueden hacer una síntesis de estas dos materias. Porque tienen que construir puentes o vasos comunicantes entre estas dos experiencias que van haciendo en forma simultánea. Entonces, el parcial es prácticamente una imposición de la reglamentación de cursadas. En realidad, para mí, un parcial no determina la calidad de estudiantes que tenemos, ni el compromiso con la materia, no. Lo que determina es cuando se sientan al final. O sea, lo único que nosotros queremos es que para pasar al final tienen que saber historia americana. Pues después se van a tener que sentar a dar historia americana contemporánea, no iberoamericana, porque en quinto año, cuando ustedes trabajen en quinto año o en sexto año, que hacen historia reciente o hacen historia de la segunda mitad del siglo XX, no digan historia iberoamericana, van a hablar de historia americana, sí, qué sé yo, y tienen que hablar de historia reciente, por más que muchos colegas digan que eso es sociología, porque si mal que les pese muchos de los que están acá, no saben que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires es prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio. Lo que dicen ahí es lo que hay que dar, guste o no guste. Y lamentablemente hablan de la revolución cubana, de la revolución boliviana, de luchas de clase, de terrorismo de Estado. Esas porquerías que se les ocurren a algunos historiadores, seguir dando. Cuando la historia es aséptica, no tiene ideología
y está todo bien, y tienen que hablar de la Guerra Fría, y en contemporánea no llegan a la Guerra Fría, y tienen que hablar de la invasión de la guerra de Irak, y tampoco llegan. Digo, lamentablemente nosotros vamos a contramano de eso, porque digo, por ejemplo, Holloway hoy discute que no hubo simplemente 2 guerras mundiales, sino para Holloway hay 5 guerras mundiales en el siglo XX. ¿Y ustedes lo discuten? Pues él dice, la primera, la segunda, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de los Balcanes. 5 guerras mundiales. Él periodiza así. ¿Y alguien puede decirle que no? Yo estoy muy de acuerdo con esa periodización. ¿Y qué hacemos? Pero bueno, eso es lo que dice el diseño curricular que hay que discutir. Pero nosotros nos conformamos llegando a 1960, 61. Si llegamos a Guidos es un placer. Y no te digo si hablamos de Ilia. Presidente bueno. Después no hay que hablar. Digo, bueno, eso. ¿Alguna pregunta, algo que quieren saber sobre...? No, quería que le adelantara las preguntas. Pero... eso sale un dinero. Maca. ¿Eh? Maca. No, Maca. Otras cosas. Igual cuando le dábamos las preguntas, se le daba las preguntas, ni siquiera aprobaba. No, es mucho más difícil el parcial domiciliario. Sí, le damos, no, pero aparte le damos las preguntas. Y se las vamos a hacer en su casa. El parcial se tomó acá, le dimos las 5 Sí. preguntas, le vamos a tomar 3 y estas 5 preguntas cuando vinieron desaprobó la mitad. Por eso, ahora ponemos a una sola lectura, mires, léanlo tranquilo, las preguntas salen de mires, de esta visión de cómo tenemos. ¿Tienen alguna pregunta de prácticos que quieran hacer? ¿Quién hace la pregunta? ¿Usted no? Yo no. ¿Quién hace la pregunta? Es una incógnita. Nunca lo vamos a revelar. Yo lo único que puedo decir, yo no. Tampoco. Yo lo que no pregunto, no corrijo. A mí lo que me gustaría saber es si nos podés dar los textos de lo que entra al parcial o si son todos, los de ustedes, su parte especial. No, son los 2 capítulos de Mires. Nada más. Eso se bajamos en el grupo de Facebook, Ah, que nos pidió, por favor. Están los 2 capítulos ahí. Lo que pasa es que por ahí lo podés complejizar con otras cosas. Pero es eso. Bueno. Es eso. Porque es un parcial. Después para el final no. Digo, Al tiene la clase videograbada, donde ahí están todas las clases. Y después tienen las clases video. ¿entran a las clases de video grabadas? ¿Y sirve para algo? ¿Qué cosa? Las clases. A mí me sirvieron. Yo no tengo mucho tiempo para estudiar, entonces a los teóricos no voy. Cuando rinde al final miraré todos los teóricos. Es peor que ver el final de Game of Thrones todo junto. Digo, mirá que hay cosas para ver, ahora vernos a todos nosotros. Y eso que no te maquillamos, pero bueno. Eso que a mí no me maquillan, yo salgo así. Producción, pero... Digo, ¿alguna otra pregunta, algo que quieran saber? Creo que en Bolivia, si no me equivoco, por el MNR, PIR, POT. Bueno, en la última parte hace referencia a una alianza. Sí. La alianza dice que es el PIR con todos los que estaban en contra de que no había ningún jugador que estaban. Pero ¿el MNR era parte de esa alianza? ¿Podés por favor venir y parar dar la pregunta si se escucha en el micrófono porque se pierde, por favor? Y así te vemos todos. Y de paso vos vas a ser docente, por favor. Haces la pregunta y la profe te responde. En la parte de Bolivia hace referencia a una alianza en contra del gobierno y dice el PIR, el POR y que después la izquierda va a quedar en un papel. No, es el PIR. Es el PIR. Es el PIR, que también en esa alianza que es fuertemente antipopular. Sí, Sí. pero es con el MNR o solo No, el con MNR contra. no, es Por eso está justamente un poco en contra de los sectores Sí. políticos que representan más claramente a las clases populares y las políticas que tienen que ver con esto. ¿Sí? Justamente la derrota política o la desintegración política del PIR tiene que ver con haber participado de esta alianza, ¿no? A partir de ese momento se produce una desarticulación muy grande, una parte de los más jóvenes van a formar
Sí, Partido Comunista, y después ya desaparece como fuerza política. Sí, gracias. Me había quedado. Para que quede claro algo, porque le va a pasar tanto cuando analicen Bolivia, cuando analicemos Venezuela más adelante, cuando hablen de Cuba, hay un proceso que se ve en América Latina y está relacionado con los viejos partidos comunistas. Porque ustedes se van a preguntar por qué el Partido Comunista en Bolivia surge en los 60 y no antes, y antes se llama Partido de Izquierda Revolucionario, o por qué Fidel tiene que refundar un partido comunista. Durante la década, o sea, hay una cuestión que nosotros tenemos que ver, que es la historia de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional se creó en el 19 en la Unión Soviética como un partido revolucionario a nivel mundial. Ustedes saben que los bolcheviques soviéticos plantearon que la revolución, los únicos que la podían hacer eran las vanguardias del proletariado, que eran partidos revolucionarios profesionales. Con esa lógica, como triunfó el Partido Socialdemócrata Ruso, lo que plantea Lenin en el Congreso del 19 es: creemos un partido revolucionario que abarque toda la experiencia revolucionaria en el mundo. ¿Cuál es el problema? Cuando nace la Tercera Internacional, queda en desuso prácticamente antes de su nacimiento. ¿Por qué? Porque surge la Tercera Internacional y empieza la contrarrevolución. ¿Dónde empieza esa contrarrevolución? En Italia, cuando son derrotados los consejos fabriles de Antonio Gramsci, que es también en el año 19. Por lo tanto, la Tercera Internacional no tenía una función de ser, porque en realidad venía una ola de retroceso. De hecho, la derrota de los consejos fabriles se va a acentuar todavía más con el triunfo de la marcha sobre Roma, con la derrota de Lukács en Hungría, y hay una serie de derrotas, con la derrota de Rosa de Luxemburgo y el partido espartaquistas o los espartaquistas en Alemania. Entonces nosotros vamos a ver que cuando surge la Tercera Internacional, lo que va a haber es el inicio de la contrarrevolución. Por lo tanto, la Tercera Internacional se quedaría sin fundamento. A esto hay que sumarle que en el tercer Congreso del 21, en la Unión Soviética, el Partido Socialista o el Partido Socialdemocrático Ruso, que después se va a llamar Partido Comunista Ruso, lo que va a hacer es romper con las fracciones y va a imponer el centralismo democrático. Entonces, a partir del año 21, por estos dos hechos que tienen que ver con la historia de la Unión Soviética, la Tercera Internacional pasa a ser un apéndice de las relaciones exteriores que plantea la Unión Soviética. Y nosotros vamos a ver 4 periodos bien determinados en la historia de la Tercera Internacional. El primer periodo, que es el periodo del Kuomintang, que la experiencia es esencialmente la experiencia china, donde dicen que hay que hacer frentes con los partidos nacionalistas o con la Revolución Democrática Burguesa. Entonces los chinos con Mao van a hacer una alianza con Chiang Kai-shek, hasta que esto vuela por los aires cuando los nacionalistas chinos empiezan a matar comunistas, y ahí empieza la larga marcha y va hacia los cantones del norte, etcétera, etcétera. Me olvidé, el primer periodo es el periodo de Frente Unidos, que es hasta el 25, donde están todos los obreros, no importa cuál es su matriz ideológica, socialdemócratas, comunistas, cristianos, etcétera, etcétera, para avanzar con la revolución. El segundo es el del Kuomintang. El tercero es el tercer periodo, que va del 27 al 35, que es el de clase contra clase, que es cuando los partidos comunistas entran por primera vez a celularizarse y rompen todo tipo de alianza política y van a una confrontación abierta. Y el cuarto periodo es el periodo de los frentes populares, que se inaugura en el 35. ¿Por qué hago todo este reconto? Porque en el año 35, en el periodo de los frentes populares, lo que va a pasar en América Latina, y ahí sí nos metemos con América angloparlante, es que la Tercera Internacional tenía una visión que la revolución en América Latina o en América la tenía que
o se tenía que desarrollar en el partido más, o en el país más industrializado, que era Estados Unidos. Por eso el partido norteamericano, que si bien era muy chiquito, tenía que tener una supremacía con respecto al resto de los partidos políticos. Y en ese momento el secretario general del Partido Comunista Norteamericano es Jim Brodeur, que va a inventar lo que se llama el broderismo. ¿Qué es el broderismo? ¿Qué es lo que hace el PIR, lo que hace el Partido Comunista venezolano, cubano y todos los partidos comunistas? Lo que dice Brodeur es que el verdadero enemigo del capitalismo y del marxismo es el fascismo, que se tienen que unir demócratas, capitalistas y socialistas y armar un frente único para oponerse al fascismo. Y que salidos de la guerra, piensen ustedes que Brodeur está hablando de una guerra en el año 36, cuando nadie podría decir que iba a la guerra. Salido de la guerra, lo que iba a haber era el triunfo del capitalismo con la humanización que le daba la revolución socialista. Por eso van a ver los disparates que se vieron durante parte de la década del 30 y parte de la década del 40. La salvedad que hay que ver son dos cosas. Primero, después de la reunión de Yalta, le exigen a Stalin que disuelva la Tercera Internacional para abrir el segundo frente. La Tercera Internacional se disuelve en el 42, el segundo frente se abre en el 43, lo cual hay una relación directa entre la Tercera Internacional y la política exterior de la Unión Soviética. Y lo otro que es más importante, que los disparates que dice Brodeur tienen que ver con que él siempre fue un agente del FBI. Digo, el partido más importante, según los soviéticos, que tenía que ser el partido norteamericano, estaba conducido, dirigido por el FBI. Por eso salieron los dislates que salieron. Por lo tanto, todos aquellos partidos comunistas que se enrolaron dentro de las posiciones de Brodeur, rápidamente tuvieron que recular en chancleta, lo cual hace que hagan cualquier disparate para despegarse de esas posiciones. Por eso es tan complejo entender lo del PIR, porque ¿cómo va a apoyar a un movimiento fascista? Bueno, porque los tipos tienen el sesgo del broderismo. Sí, igual, perdón, la acusación al gobierno de Villarroel es de fascista. De fascista. O vos, ¿por qué tenés que el Partido Comunista cubano apoya al gobierno de Batista, el primer gobierno de Batista? Porque está esta idea instalada que hay que fusionar las dos experiencias, que el enemigo real era el fascismo. Por lo tanto, ese es el problema, que cuando ustedes analicen a los partidos comunistas latinoamericanos de mitad del 30 hasta los 50, que tienen que desandar un camino que estuvieron recorriendo por más de 15 años. Y ahí hay que modificar todas las estructuras y buscar nuevos dirigentes. Que por eso, si ustedes analizan la revolución cubana, Fidel va a refundar el Partido Comunista en el 63. Y por eso en la liturgia revolucionaria no hay una apelación al Partido Comunista. Porque en realidad, si uno apela sí, uno puede apelar a Mella, que fue el fundador del Partido Comunista, pero no a la historia del Partido Comunista cubano. Porque el Partido Comunista dio 2 ministros en el primer gobierno de Batista. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, lo mismo tiene que hacer en Bolivia. El Partido Comunista se tiene que refundar y despegarse del PIR. O el Partido Comunista venezolano se tiene que despegar de lo que pasó en la década del 30 y del 40 en Venezuela. Y esta nueva impronta, que esto sí es importante y por eso tampoco se lo puede acusar de ser un apéndice de la Unión Soviética, esta nueva reconstrucción o esta nueva impronta que van a tener los partidos comunistas en América Latina, tienen la marca de las ideas del castrismo. O sea, la refundación de estos partidos comunistas en la década del 60 está mucho más ligado al pensamiento de Fidel o de la Revolución Cubana. Se empieza a hablar otra vez de imperialismo, se empieza a reivindicar algunos actores de la década
del siglo XIX que antes los partidos comunistas no tomaban en cuenta, y van a tener un sesgo, un sesgo mucho más cubano que eurocéntrico. Porque puedo aportar ahí sí. la discusión también del marxismo, que yo creo que lo señalé en la clase sobre Bolivia. También está la influencia en la consolidación de esta línea teórica dentro de la Unión Soviética, y que en el marco de la Tercera Internacional funciona, se consolida, pero aún después de la desaparición de la Internacional en términos institucionales, la línea del Partido Comunista Soviético sigue teniendo una fuerte impronta del etapismo stalinista, donde, supuestamente las sociedades tienen que pasar por una serie determinada de etapas, con lo cual la revolución socialista nunca está a la orden del día en América Latina, que es fundamentalmente rural, y esto va a ser roto, reformulado a partir de la Revolución Cubana, que va a poner en tensión un montón de las ideas rígidas que enmarcaban este pensamiento, ¿sí? Empezando por, el sujeto revolucionario en América Latina no es el proletariado, es el campesinado. El problema, la contradicción en el capitalismo latinoamericano no es burguesía proletariado, es campesinado, burguesía exportadora, y un montón de cuestiones que se ven claramente en los escritos del Che también, y que vienen a romper con toda esta ortodoxia y que abren un abanico de posibilidades para los movimientos revolucionarios, que tienen una fuerte impronta del antiimperialismo y que reformulan su teoría a partir de la praxis también y de las condiciones de la realidad, en algunos casos no, pero mirándolo en retrospectiva podríamos pensarlo así, de las condiciones reales de América Latina. ¿Alguna otra pregunta? Estamos como queremos. Bueno, los liberos vayan a estudiar. Hay alguien que está comiendo galletitas Rex. Sí, no convidan. Toman mate y no convidan. Comen bizcocho, no convidan. Toman café, no convidan. Saladín, no convidan. No hacen nada. Y después quieren aprobar, que eso es lo peor. Ni un miserable nada. Ni masita, nada. No, yo tampoco, pero queda bien.